del Frente para la Victoria. Bueno, mañana un super miércoles, digamos, parece que la política pasa por Comodoro Pi. Y por la tele. Y por la tele. ¿Por qué por la tele? Y porque es lo único que se habla de esto. Por suerte le dedicaste 5 minutos a la situación social con... Fue más, fue 15 minutos, fue cuando abrí el programa. No, igual me pareció muy interesante. Sí. Pero creo que la realidad es esa. Sí. En la tele y en Comodoro Pi pasan estas cosas que no es la realidad. Lo que no pasa en los barrios ni en el interior. Pero bueno, estamos en el juego. Bueno, a ver, es fuerte que esté preso el secretario de Obras Públicas, el que recibía del otro lado la obra pública, que es Lázaro Báez, que era el que estaba abrazado a Néstor y a Cristina durante los últimos 12 años y parecía intocable. Y también es fuerte que en el medio esté como sandwichito la expresidenta yendo a tribunales, desfilando por varias causas. Sí, no desconozco que sea fuerte eso, pero separo lo que es la realidad que vive la gente todos los días de los intereses mediáticos y de Comodoro Pi, que es esto, evidentemente. Pero no lo planteo como reproche, digo, mi opinión es esa, digamos, la realidad es lo que vos dijiste de los jubilados, de la asignación, es lo que pasa todos los días y lo que sufre la gente. La gente no sufre que vaya Báez, Corradi o Cristina Comodoro Pi. A ver, son dos cosas distintas, me parece, ¿no? Porque yo siempre dije, y le pasó un poquito al gobierno, nuestra justicia es así. Investiga o no investiga de acuerdo a los tiempos políticos. Se está investigando ahora lo que no se investigó en los últimos años, digamos, porque no puedo creer que desde el 2008 estaba la causa de José López, la de Devido, la de Cristina. El juez Ercolini, que ahora investiga los sobreprecios, fue uno de los que sobreselló a Cristina en el enriquecimiento ilícito en tiempo récord. Bueno, yo creo que es grave que la justicia federal, en algunos casos por lo menos, responda únicamente a los oficialismos, ¿no? Eso tenemos que preguntarnos porque donde no hay justicia es difícil a veces hasta tener razón. Yo creo que es un gran momento para que la Argentina ponga en práctica el Código Procesal Penal nuevo, que sea reglamentado por el Poder Ejecutivo, donde puedan investigar inmediatamente los fiscales y los jueces hacer la sentencia, pero hacer el sistema acusatorio para que estas causas no estén durando 10, 15 años. Nosotros hemos denunciado desde el Senado, pero además a través de la justicia, y recién ahora se ponen activas estas causas. Me parece que hay que ir al Código Procesal Penal, pero lo que sí es cierto, esto es parte de la realidad. La corrupción de aquel gobierno, o de este, o del que venga, no nos debe hacer perder también la cuestión grave que está pasando, atravesando la cuestión social, económica, a través de los tarifazos, de la devaluación, etcétera. No, pero por supuesto, pero ahora esas imágenes que vimos hoy, Pérez Corradi llegando, la imagen que vimos hoy, desfilando Lázaro Báez, la que vamos a ver mañana, los hijos de Lázaro Báez, ¿no? Son parte también de esa realidad. Sí, básicamente las citaciones ya de hecho de que mañana puedan estar ahí presentes. Dos datos que quería también agregar de lo que estaban mencionando. El tema de Lázaro me parece que es importante frente a la declaración. Ustedes me corregirán si no es así. La declaración se hizo en forma presente. Digo, cuando se le pregunta a los hijos de Lázaro si ellos en este momento no tienen una cuenta, ellos hablan del presente, no hablan del pasado. Me parece que es algo para tener en cuenta y para empezar a estudiar. Y lo otro que también me parece sumamente interesante, ellos hablan de que no han ido al banco y que no han firmado en el banco la obtención de esta cuenta. Y ustedes también saben que esta cuenta se puede obtener sin estar en el banco oficialmente. Así que me parece que son dos datos también para tener en cuenta. Y me parece que es algo histórico lo que va a pasar mañana y es lo que tiene que venir pasando, Maxi. Me parece que la justicia tiene que empezar a dar respuesta, sobre todo a la sociedad. Nosotros como sociedad nos debemos una respuesta y creo que va a llegar. Lozano. A mí la verdad que yo preferiría que las causas estas de las que hablamos se aceleren todo lo posible, se llegue a las responsabilidades plenas, se establezca con precisión quién es quién en toda esta historia, de manera tal de poder ir a hablar de lo que pasa hoy, en concreto, no solamente hacia atrás. Yo creo que el tema inicial me parece que es un tema clave, me parece que eso que pasó con jubilados y asignación por hijo es también lo que ocurrió en el primer semestre con los salarios, que recomponen un poco a partir de las paritarias, pero no recuperan. No la recuperan. Es la explicación de la profundidad de la recesión en la Argentina, del hecho objetivo de que el consumo comparado con junio del año pasado cayó prácticamente el 9%, y por qué no hay ninguna señal concreta de recuperación de la actividad económica en este contexto.
Creo además que frases como la de González Fraga no ayudan en nada. Sí. Me parece que están destinadas a tratar de justificar lo injustificable. La verdad que yo le daría a González Fraga el sueldo promedio de la Argentina actual, que está en el orden de los 8.000 pesos, para que él viva durante un mes con 8.000 pesos. Él, a ver qué es lo que puede hacer, que ni siquiera es lo que perciben los que están bajo la línea de pobreza. ¿Sabés por qué? Y coincido con vos, Claudio, porque incluso, más allá del cálculo de la UCA que marcaba 29% de pobreza, que más o menos me imagino son los cálculos que vos tenías también, y ahora subió a 35 por a nosotros eso. Nos da una suba menor que la UCA en este periodo, nos da 1 millón de pobres más, no 300.000 indigentes más, pero nos da en valor, en porcentaje absoluto más, nos da 36%, no 34%. Desde 29. Exactamente. Desde 29%. No. Desde nosotros nos daba más arriba en el final del... Desde 30%, bueno, de 30 a 36, 32. 32% te va al final que yo iba a decir. Desde niveles muy elevados la pobreza, pero además, cuando González Fraga dice qué tan pobres son los pobres, en realidad el problema que tiene la Argentina es que arriba de la línea de pobreza hay muchísima gente, pero apenas arriba. Bueno, o sea, que apenas sube la línea de pobreza, te cae un montón de gente en la pobreza. Habla de la clase media y la clase media baja. Lo que está arriba de la línea, ahí nomás, son sectores medios bajos que cualquier movimiento de precio los tira abajo. Claro. Y eso es lo que efectivamente ha pasado durante todo este tiempo. Pero me parece que además, volviendo al tema de la corrupción, además me parece que no vamos a los temas de fondo. Un tema de fondo que apareció en el último tiempo es el tema INDEC y la malversación de los datos del INDEC. Nosotros terminamos pagando 2.300 millones de dólares más de deuda pública de lo que tendríamos que haber pagado por la serie de productos del INDEC. Eso obligaría a que estos funcionarios que pasaron por allí, hicieron eso, estuvieran ya enjuiciados. Y el otro punto es el ANSES, que es una cueva negra donde se ha ido cualquier mosca haciendo un desfalco con los fondos necesarios, y eso tampoco está en discusión. Esas causas están cajoneadas, cerradas, siguen sin ser discutidas. Es muy importante lo que dice Lozano, porque efectivamente el haber truchado los datos del INDEC, nos damos cuenta ahora porque han revisado las estadísticas del INDEC respecto a qué pasó con el PBI en los últimos años, así como obviamente no hace falta revisar los datos de inflación, de lo que pasó con la truchada, de lo que fue hasta el final del kirchnerismo los datos de inflación, pero cuando vos bajás la inflación subís el crecimiento, y subir el crecimiento significó, como dice Lozano, pagar 2.270 millones de dólares más de lo que se llama el cupón PBI, y pagarlo en dólares, porque era un pago principalmente en dólares. Lo de López es el 0,37 de eso, Entonces, un vueltito. Ese dato me parece muy fuerte. Habría que sacar el porcentaje también de lo que de lo de López en relación con lo que se tomó de deuda en estos 6 meses, ¿no? Que son aproximadamente 26.500 millones de dólares, de los cuales se pagaron alrededor de 12.000 a los buitres, y el resto está financiando de vuelta la fuga de capitales. O sea, en definitiva, la corrupción no es solamente revolear un bolso por arriba de la tapia, también es eso, corrupción. Yo creo que el tema de los buitres 26.500 millones de dólares en 6 meses. Pero años vamos a tener que investigar. Sigue. El tema de los buitres, llego y te pago, a un tipo que puso 1.200 le pagamos 12.000. Yo creo que uno de los peores escándalos de la Argentina. Hoy tendríamos crédito para el Plan Belgrano, por ejemplo, que no tiene plata hoy, hay que decirlo. La Argentina le pagó a los fondos especulativos y se endeudó por 20.000 millones. Va a ser uno de los escándalos dentro de algunos años cuando despierte nuevamente la justicia. De todas maneras, me parece que son dos cosas distintas. Una cosa es las equivocaciones de política económica que pudo haber tenido el kirchnerismo y las equivocaciones que puede tener el macrismo, digamos. Por ejemplo, el dólar futuro está la discusión. Es una vara distinta, pero a ver, a lo que voy es lo siguiente. Cuando vos truchás los datos del INDEC, eso es una denuncia penal que está en lo de Canicova Corral y que no ha avanzado, y que, entre otras cosas, debería responsabilizar a Moreno de que se haya pagado 2.000 millones de dólares de más. El gobierno debería, con la nueva serie del PBI, hacer la presentación. Pero perdón, ¿por qué no la hace el gobierno? ¿Por qué el gobierno no está interesado en pasarle la factura de 2.000 millones de dólares a Moreno?
porque el gobierno ya cerró con los acreedores. Lo que no quiere es reabrir la discusión con los acreedores por lo que se le pagó de cupón. No debería ser un límite para la justicia. No debería ser un límite para la justicia. Pero es decir, Moreno que está amenazando por la calle diciendo a mí no me van a tocar y demás. Pero también es cierto. Debería ir a la justicia. También es cierto que cuando aparece el tema de los holdout, el modo en que se cierra lo de los fondos buitre, el hecho de que nosotros tomáramos dinero prestado para pagarles cash sin discutir nada, ahí te aparece. De repente Melconian, con sus argumentaciones, y al mismo tiempo dinero en el exterior, y siendo uno de los demandantes de la Argentina, te aparece una cantidad importante de representantes de los bancos transnacionales y extranjeros que son funcionarios del gobierno y que en realidad operan desde el Ministerio de Hacienda y de la Secretaría de Finanzas, o cuando vas a los tarifazos te aparece del otro lado el accionista de Shell. Entonces, en realidad, digamos, no estamos hablando de la corrupción de los bolsos, pero estamos hablando de otro mecanismo, que es la colonización del aparato del Estado por los principales dueños del poder económico del país. Y esto es un problema también para que haya política para el conjunto. Nuestro único destino es volver a endeudarnos de nuevo y hacerle negocio a los banqueros como ha ocurrido durante estos últimos 6 meses. Eso es preocupante. Ojalá lo pueda corregir el gobierno. No creo porque tiene un pensamiento liberal. Yo de todas maneras, a ver, bueno, no importa, ahora qué opina la... A ver, tengo una opinión, digamos, respecto a esto. Si vos no tomás deuda teniendo déficit fiscal de 6 puntos del PBI, tenés que hacer un ajuste fiscal brutal que repercute en todo, es decir, tenés que cortar la obra pública y demás. Bueno, pero a ver, lo que planteaba justamente desde Scioli, Massa y el propio Macri es la única forma de no hacer un ajuste fiscal brutal es tomar... Bueno, pero mintieron, porque dijeron que iban a tomar deuda externa para financiar obras de infraestructura, el Palm Garden. Hasta ahora no hubo un peso, de 26.500 millones de dólares. Algunos dicen más, no hubo un peso ni para un asfalto. Y de prolongar plazos de la LEVAC. Está bien, no estemos en la discusión. Lo que yo digo es, todo no se puede. Todo no se puede. Pero no es solo la única alternativa financiarse con deuda externa. Claramente. Eso no es cierto. A ver, acá hay un sector de la derecha económica más ortodoxa. ¿Por qué es mejor deuda externa? La más ortodoxa, que también critica, como ustedes critican, el tema del endeudamiento, diciendo que hay que hacer un ajuste fiscal brutal. No, pero digo, cerrar las cuentas del déficit fiscal para no tomar endeudamiento para déficit. Pero eso tiene una concepción atrás, ¿qué es? El problema de la inflación es la emisión. La emisión es la maquinita de vudú. Volver a la maquinita de vudú es volver a los últimos 12 años. Emisión por deuda externa, no estoy haciendo lo correcto. Pero nosotros supuestamente no estamos emitiendo y tenemos 42% de inflación anual. Es el punto fundamental de lo que vos mencionabas recién, que tenía que ver con los valores del INDEC, que bien mencionábamos acá. Me parece que es fundamental volver a transparentar la situación en la que vivimos. Sin realidad, sin contar qué es lo que está pasando, es muy difícil hacerlo. Lo que vos hablabas de los valores recién... Pero hagan la denuncia penal, apórtenle esos datos yo creo que es interesante a Canicoba Corral, que no hizo nada con la causa, e identifican a los funcionarios que son los responsables de que le paguemos $2 millones de dólares más. Penal, pero la debería hacer el gobierno. Entiendo que sobre este trabajo que nosotros tenemos que realizar, que tiene que ver con el tema de la inflación, hoy el monto que vos estabas hablando, del 15% que se aumentó a los jubilados, entendés que viene decayendo y tiene que ver con la inflación. Nosotros tenemos que trabajar para poder equiparar esa situación y que este monto se pueda revertir. Y es interesante también lo que mencionábamos recién acerca del porcentaje con el que recibimos la pobreza de nuestro país. Me parece que hay valores que nosotros tenemos que resaltar y sobre los que nosotros nos tenemos que basar, que justamente son los que nos marcan hacia dónde tenemos que ir. Sí, pero no están yendo hacia ahí. Es un tema. Están privilegiando a las mineras, a los ojeros, a los bancos, a la deuda externa, y a los jubilados les cae 12,5 puntos. La cuestión de los jubilados es un 15% de aumento, como lo mencionaba Maxi, y también una recepción histórica que tiene que ver con pagarle una deuda histórica a los jubilados. 100% en los comedores escolares, un aumento del 100%. 106% en lo que tiene que ver con seguridad. Son muchos los porcentajes, podemos seguir mencionándolo. Lo más interesante de Pero la transferencia más importante se produjo en otros sectores, no en los comedores de la provincia, no en los chalecos de fuerza. No, ¿cómo que no? Los comedores son la los que transferencia es nosotros recibimos una provincia y una nación con el 30% de pobres, no nos podemos olvidar. Un gobierno que tuvo una riqueza durante 12 años. Yo te lo el gobierno más rico de la historia nos dejó 30% Lorena, yo te lo reconozco. de pobres. Recibieron un país con 30% de pobres. Y lo único que hicieron es profundizar ese número. Están dándole negocios a los demás. 100% le dimos de aumento a los comedores escolares. Vos me decís, ¿para qué sirve? ¿Cómo? ¿Qué comen los pibes? No, yo no dije para qué sirve. Una feta de jamón. Nosotros tenemos que apuntar eso. 106% hemos producido una de seguridad. política que agrava el sufrimiento social para que a comienzos del año próximo estemos en el mismo lugar
que estábamos a finales del 2015. Vamos a tener la economía estancada, con los mismos niveles de actividad del 2015, con un 2% de inflación y un tipo de cambio retrasado. Todos los problemas que estaban van a estar. Nada más que vamos a tener dos problemas adicionales. 1 millón de pobres más y más endeudamiento externo. No, creo que no. Pero justamente... 2017, como el 2015 o el 2013... No, 2017. Pero el Comienzo del 2017 se va a crecer. Pero vas a volver En el al año nivel de electoral actividad. 2017 va a ser como No, vas a volver al nivel de actividad del 2015. No, Vas a mantenerte estancado. pero O sea, así está- caíste no vamos a y atacar, subiste. vamos a crecer. Y sabés que sobre Vas a todo va a crecer haber varios sobre la presos en caída Argentina, del y sobre eso 2016. también Pero vamos ¿Por a qué hablar. dice Maxi que va a crecer el país de Bueno, pero esto es 2017? una- Porque van a esto es hacer una joda. lo que nos Vamos cuestionaban a a nosotros. generar 1 millón de pobres más, porque en realidad vas a volver a crecer. Pero así no vas a estamos- resolver la así estamos pobreza. desde No, no 2012. generemos más Bueno, pobres. Sobre eso probablemente tenemos que que el Por poder- eso trabajar. digo, vas a volver a los mismos problemas que tenías en el 2015, con 1 millón de pobres más y más deuda. Estas cuestiones hay que contemplarlas. Es parte de la realidad lo que estamos viendo ahora, la cuestión judicial, que va por otro carril y que vuelvo a insistir, necesita un cambio del Código Procesal Penal para que haya sistema el gobierno acusatorio postergó. y además juicio por jurados en la Argentina, que va a ser muy importante para la participación ciudadana y para agilizar además todo este tipo de cuestiones. Pero no podemos dejar de lado que se ha perdido el poder adquisitivo del trabajador, de las personas comunes. Hemos transferido hacia las grandes empresas a través del tarifazo. Esto no no podemos... es un accidente. Bueno, fuerte no lo que es dijo un hoy accidente, son Garabano, ¿no? medidas El equivocadas ministro que tomadas dijo por que le este llegó una gobierno. tarifa de 5.000 pesos. Sí. Garabano dice... El me llegó una- ministro que es responsable de que el Código Le llegaba Procesal 1.000 pesos Penal hasta del ahora. que hablar tasa no se implemente y lo pateen y nos manden los espejitos de Que a mí me colores como el parece arrepentido, preocupante. el agente encubierto, toda esa... Sobre el que- sobre el verdad, tema del espejito de tarifazo. color. Son espejitos de colores porque la verdadera forma de combatir la corrupción son juicios rápidos y con participación popular. Lo que dice Nito. Lo que Y dice ahora- Nito. ahora vienen bueno, rápido. eso... Rápido no. vienen. 8 años estuvieron investigando. No van a venir rápido. investigándolo El a Lázaro Báez. el año que viene va a ganar el Frente para la Victoria y los juicios se van a ganar el Frente para la y Victoria? se van a retrasar los juicios. Ah, ¿Es lo que ha pasado? ¿Cómo No. se van a retrasar los juicios? Y sí, porque no es un problema del Frente para la Victoria, es un problema de la justicia. Es un problema de la justicia, no es un problema de la política. El problema es que todos los jueces estaban apretados y ninguno quería tocar un expediente. Ese es el problema. Y eran bueno, jueces pero si vuelven a ganar, vuelve a eran pasar lo cómodos. mismo. ahora Lo son que libres. desprestigia Ahora la son libres, justicia es que en lugar de avanzar en función de los hechos objetivos que cada causa tiene, funciona en base al clima político. Entonces, cuando cambia el clima político, A ver. avanzan sobre las causas es las que estuvieron sentados durante años. Ahora, Por lo eso que hay sí que yo tener un discrepo sistema es que acusatorio. a la gente no le genere nada esto. El hecho de estar con un descenso del poder adquisitivo de esta naturaleza y ver la imagen de cuentas offshore por un lado y revoleo de bolsones por otro genera indignación. Es el mayor nivel de degradación del sistema político argentino. Eso genera indignación. A ver, Eso yo genera creo- reacciones que Yo no creo que son es al revés de errores. como dice el diputado Tailade. Yo creo que lo que mejor le podía pasar a Cristina, a Lázaro Báez y demás es que la economía funcionara a principios de año. Porque de hecho era un poco el planteo que hizo el gobierno de Macri. Dijo, no hagamos revisionismo, buenas ondas, miremos para adelante. Ni siquiera habían presentado el libro negro del kirchnerismo. ¿Cómo? Casanelo no hacía nada. No habían hecho... Igualmente. Bueno, Si no aparecía habían- el video, Casanelo dormía en la Igualmente. causa. Ahora, ¿qué está mostrando todas las encuestas? escúchame, pero- Que la gente dice, estamos mal desde el punto de vista económico, pero queremos que todos vayan presos. Sí. Es decir, ¿no me resolvés la Y me- economía? Resolveme Y que me los banco que estamos que mal lo que porque robaron creo que vayan vamos presos. a ir mejor. ¿Cómo? Es que Y tienen me que ir banco que presos. estamos mal porque creen que vamos a ir mejor. Pero lo que Estamos quiero mal, decir, pero lo vamos que bien, quiero, como decía es que Carlos. acá lo único que está sosteniendo la situación es Es que hay que altas vamos a ir expectativas. Lo que sí digo, me parece que el tema es suponer que la política que iban a poner en marcha no iba a producir A ver. pobres y recesión, la verdad estaban A mirando ver, otro canal. una pregunta, porque no Pero nos metimos no con hay el tema ninguna ciencia Carrió, esto. no nos metimos con el tema Vidal, interna de Cambiemos, no metimos nada con eso. Pero me preocupa un poco cuál es la posición del kirchnerismo frente a Cristina mañana en tribunales. Y me parece que hoy no hay un acompañamiento masivo del peronismo y hay sectores del kirchnerismo, el Cuervo Larroque, Delía, Vudú, que se juntan poco menos para hacer catarsis. Esta reunión donde Esteche dice hay que voltear al gobierno o queremos que caiga el gobierno, digamos, ¿en qué está el kirchnerismo? ¿Esperando que el gobierno caiga? ¿Tratando de armar políticamente con algún sector por fuera de lo que es Parrilli y con quién más estuvo Cristina hoy? Teresa Parodi. Y Teresa Parodi, digamos, ¿está tratando de armar políticamente algo? Bueno, estás dando
un pantallazo de una fuerza política como supuestamente expirando, y resulta que lo único que hacemos desde el sábado a la noche es hablar de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, sí. Porque no es una máquina de generar hechos políticos. Se junte con quien se junte, con Teresa Parodi o con el que sea, es una máquina de generar hechos políticos y por lo tanto no la daría ni a ella ni a la fuerza por extinguida. Mañana lo que tiene que hacer Cristina Fernández de Kirchner es notificarse de un embargo en la causa de dólar futuro. Un trámite que podría haberlo mandado a hacer por exhorto, es un trámite que incluso podría haber esperado que la Cámara resuelva la apelación. Sin embargo, el circo que armó con los allanamientos y el circo que va a armar mañana Bonadío con el embargo, le es funcional a su intención de seguir quedándose con, sobre todo, los sauces, en donde no para de cometer delitos, de la mano de su cómplice y socia Margarita Stolbizer. Mañana la vamos a acompañar los diputados que estamos acá, porque no se olvide que es una semana en donde la mayoría de los diputados están en Tucumán, algunos están en la provincia, y no creo que lleguemos los que estamos acá a 20 diputados. Los que estamos vamos a ir a acompañarla. Ella no organizó o no pidió que organizaran ningún acto, porque me parece que son episodios políticos que uno tiene que ir dosificando. Si a Cristina se le ocurre hacer un acto mañana, va a juntar 20.000 o 30.000 personas, eso que no tenga ninguna duda nadie. Pero mañana es un mero trámite que probablemente dure 5 minutos. En general, dicen que si a Cristina se le ocurre hacer un acto mañana, el gobierno paga los micros. Bueno, veremos. El gobierno está muy interesado. Pero por eso está tan interesado en meter la presa, entonces, o sea, como no junta a nadie, está muy interesado en meter la presa. Al contrario, acá hay toda una discusión. Lo quiere estirar para eso. Sí, al contrario. Que dura hasta las elecciones. El gobierno... Por eso lo va a apretar a Pérez Corradi para que tire... No, Pérez Corradi no lo fue a apretar. ¿Quién lo fue a apretar a Pérez Corradi? No le apretó nadie a Pérez Corradi. Bueno, veremos entonces mañana. No, de hecho tenía libertad que nadie lo buscaba durante el gobierno de ustedes. 4 años hace que lo estaban buscando y ¿No que lo buscaban? se pagaron... Sí, yo creo que lo buscamos, pero bueno, no importa. Yo creo que no se antes trata de de Pérez Corradi. El único antes de la problema elección grave acá es declararon que que si estaba por seguimos venir. hablando de estos problemas que tienen, por eso digo, ojalá terminemos rápido con esta historia, porque el tema central es lo mal que está pasando la cosa la gente y que acá no hay signos en una política que estimula el sector exportador en un contexto de demanda mundial estancada y estimula la renta financiera para que haya recuperación de la